con su pantalla touch, con Bluetooth, cámara de retroceso y todo lo que esperas de un gran SAF. Atrévete a probarlo, no te arrepentirás. Más información en toyota.cl. Y en el servicio de traumatología de Clínica Indisa saben lo que es estar contigo en todo momento, ya que cuentan con médicos especialistas. Clínica Indisa, expertos en lo médico y en lo humano. Hay más información en indisa.cl. Mira, en el Día Mundial sin Auto, dar un paseo en bicicleta cuando cae la tarde, eso es vida de barrio. Mejora tu calidad de vida en edificio Llewellyn Jones en Providencia. Aprovecha además de pagar el pie con tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Infórmate más en paz.cl. Bueno, a esta hora son varios decenas, cientos diría, los alcaldes que están dejando sus cargos, no es porque haya una renuncia masiva, sino que simplemente porque son incumbentes, van a postular a la elección municipal que se va a realizar exactamente en un mes y un par de horas más, el 23 de octubre, y esta medianoche ya deben dedicarse de lleno a la vida de candidato o candidata. Junto con eso parte ya de lleno también la campaña en las calles, en lugares circunscritos, porque hay nuevas reglas, hablamos de todo y de toda la pega que a partir de hoy, en realidad que vienen teniendo hace rato, con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Muy bien, Paula, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Partamos por ahí. ¿Cómo parte esta parte, valga la redundancia, del trabajo del CERVEL con la campaña ya desplegada en la calle, con los alcaldes suspendidos o renunciados de sus funciones? ¿Cómo viene la mano? Sí, mañana es un día bien especial porque se marcan varios puntos relacionados con la elección. Se publica el padrón definitivo. Exacto. Eso ha significado todo un trabajo previo desde 110 días antes de la elección con el padrón provisorio. Tomamos algunas medidas inéditas ahí. Hay que recordar que nos dimos cuenta que en un par de comunas prácticamente se había duplicado el universo electoral por cambios de domicilio, concretamente Sierra Gorda en Antofagasta y Colchane en la región de Tarapacá. ¿Cómo se resolvió eso? Eso nosotros presentamos querellas. Después de haber hecho la investigación nos dimos cuenta que había casas que estaban cerradas hace 8 años y aparecían 90 personas domiciliadas el mes anterior. Un jardín infantil con 40 personas. Cuando determinamos esto tomamos dos medidas. Una medida administrativa. Cuando termina el plazo del padrón provisorio y se llega al padrón auditado, nosotros solicitamos a las empresas auditoras independientes que realizan este padrón que revisaran especialmente el tema. Y ahí decidimos sacar a cerca de 600 personas, las excluimos, y además presentamos querellas que hoy día están los fiscales regionales de Tarapacá y Antofagasta están tramitando. Ahora, bueno, así todo, perdón, algunos candidatos de la zona dicen que no se sacó a toda la gente que había sido acarreada. Claro, es que nosotros lo que logramos determinar son 600 y tantas personas. Posteriormente, y eso generó, como fue una medida inédita y generó algún revuelo en la zona, 24 reclamaciones, no solamente en esa región, en la región de Aysén, incluso aquí en Santiago, en la comuna de Providencia, hubo 24 reclamaciones ya ante los tribunales electorales regionales, no el servicio electoral, que dictaron estos fallos. Nosotros, hasta el día de ayer, podemos revisar esos fallos y cumplirlos, incorporando, rechazando. Es probable que hayan quedado algunas personas ahí, y es probable que queden algunas personas que están tramitándose hoy día los juicios en las respectivas comunas. Ahora, ese va a ser un elemento que va a ser considerado probablemente el día de mañana, si hay un resultado muy estrecho, como ya ocurrió en Sierra Gorda, que pudiera generar la nulidad de la elección, por ejemplo, y repetirla 1 o 2 veces, como ya pasó. Ya, la presentación del padrón definitivo es una de las cosas que ese es uno de los temas. El segundo tiene que ver con, se reúnen las juntas electorales mañana y ya empiezan a designar vocales, a sortear vocales a los miembros de mesa de colegios escrutadores, designan a los delegados que van a estar a cargo de los locales de votación, más de 2.200 locales de votación, y designan los recintos donde funciona el día 24 de octubre los colegios escrutadores, que son los que revisan el tema de las actas. Bueno, y lo más vistoso, mañana se inicia, hoy día a las 0 horas, en realidad se inicia la propaganda electoral. Aquí yo una referencia, Mauricio, yo creo que los alcaldes debieron haber renunciado 60 días antes. Sí. O sea, quedó mal hecha la ley. Yo creo que ahí se nos pasó, dije yo, y creo que efectivamente se nos pasó porque antes tenía lógica cuando la propaganda se realizaba 30 días antes, pero ahora se extendió a 60 días en el caso de la propaganda en medios de comunicación. Exacto. Y en el caso de los brigadistas. Entonces, creo que ahí se genera una situación que habría que corregir, por lo menos ese va a ser nuestro planteamiento cuando revisemos la ley. Ahora, ¿qué diferencia práctica va a haber en este despliegue de propaganda electoral respecto de lo que tuvimos en anteriores elecciones? Porque por de pronto, y ya lo hemos conversado con algunos candidatos y candidatas acá, el financiamiento que están obteniendo, tema que ya vamos a revisar también, ha sido bastante menor.
Sí, bastante menor que en otros. Bueno, lo que pasa es que se habían acostumbrado a una especie de barril sin fondo en algunos casos. Entonces, pasamos de un... Mauricio, esto creo que hay que ponerlo en un contexto. Ayer lo planteaban otros medios. Nosotros no es que hayamos querido mejorar nuestro sistema electoral y a raíz de eso generamos la ley 20.900. Eso fue la reacción ante un hecho que ni siquiera surgió de la clase política, sino que fue un problema entre particulares donde un contador que no le pagaban una indemnización determinada se decidió a hablar, más de la cuenta probablemente, y eso generó lo que ya conocemos. Como reacción probablemente llegamos a una especie de sobreregulación. Yo creo que la crisis de confianza, las propuestas que había en ese momento llevaron a que esta sea la elección más regulada en la historia del país, tanto desde el punto de vista de los aportes. Regulada que sobreregulada, porque cuando uno dice sobreregulada es que hay ahí un exceso, que hay ahí errores que también hay que corregir. Hay candidatos, hoy día venía el detalle en el diario de La Tercera de Chile Vamos, que tienen aportes inferiores a la nueva mayoría, y el secretario general de la UDI decía, la gente que no está yendo a aportar se va a arrepentir, porque finalmente ahí también se juega buena parte de la elección. Sí, bueno, mira, yo en realidad rectifico, regulada, digamos, pero vamos a ver probablemente en estos 30 días y cuando hagamos el balance que probablemente hemos llegado a una sobreregulación. En el tema de los aportes, que es lo que interesa, efectivamente hemos tenido que hacernos cargo de una situación que nos encargó a nosotros todo un control, establecer todo un sistema absolutamente nuevo. Nunca se había dado esto, ¿no es cierto? El legislador estableció que cada candidato a su costa, como dice la ley, y eso pasó al control de constitucionalidad, y ahí están los 5.200 pesos que cobra el claro, a su costa, y a su nombre deberá tener una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria, hoy día nosotros tenemos 14.345 cuentas que están abiertas, pero activadas exclusivamente 11.180. O sea, hay más de 3.000 candidatos y candidatas que ni siquiera pueden recibir plata. Claro, que ni siquiera pueden recibir plata, que no han tenido la voluntad incluso de ir a retirar su tarjeta de débito o a firmar los documentos con el banco. Ya, pero eso es por responsabilidad única y exclusivamente de ellos. Eso, por responsabilidad de ellos. Eso puedo explicarlo yo después. Hoy día, hasta el día de ayer, 4.191 millones de pesos habían sido depositados en aporte, pero a todos los candidatos, no, a 3.887 candidatos y partidos. O sea, de esos 11.000 hay 8.000 aproximadamente que tampoco han recibido un peso. Tienen su tarjeta de débito, pero ningún aporte todavía hasta el día de hoy. El tema acá, y lo denuncian desde diferentes sectores políticos, es que resultó un sistema tremendamente engorroso, complicado, burocrático, con días de espera. ¿Esa es la sobreregulación a la que aludes? Sí, yo creo que ese es un tema que obviamente hay que revisar. Primero, nosotros no hacemos la ley. Segundo... O sea, la responsabilidad de los parlamentarios. Sí, yo diría que aquí hay una responsabilidad fundamentalmente de los poderes colegisladores. O sea, de los mismos que están alegando. Mira, eso a lo mejor lo podemos decir de otra manera, pero sí, aquí hay una responsabilidad, ¿no es cierto? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y a veces uno cuando empieza a practicar, por eso yo siempre he hablado de marcha blanca. En estas grandes reformas uno puede sellarlas con un pacto de perpetuidad. Esto hay que revisarlo. Los países inteligentes así lo hacen. Las naciones, incluso hay normas expresas en algunas disposiciones electorales que obligan a revisar todos los aspectos de una elección inmediatamente después de la elección y hacer los cambios ahí. Pero resulta oportuno, realizar esta marcha blanca, como mencionas, en la elección que de por sí es la más compleja de todos por la cantidad de candidatos y candidatas, por la cantidad, porque son en el fondo más de 300 elecciones en la práctica, a diferencia de la presidencial o de la parlamentaria. Sí, son 690 al final, claro, porque claro, por 345, sí. Pero a ver, a nosotros en esto no nos quedaba, así como no nos quedaba otro camino, así como no aplicamos la ley, o sea, como no generamos la ley, tampoco podemos establecer el mecanismo. Cambios en la aplicación. Si hubiera dependido de nosotros, y ese es un tema también, un aprendizaje, si hubiera dependido de nosotros habríamos aplicado la ley esta solamente para alcaldes, 1.900, 2.000 cargos, pero no 14.500. Tiene razón Mauricio, aquí hay 29 partidos, históricamente habían participado 17, hay 19 listas, hay 14.500 candidatos, la mayor cantidad fue en la elección anterior del orden de 12.000, y además con esta sobreregulación, porque hubo problemas en la aplicación de la ley. ¿En qué sentido? La propaganda, o sea, la campaña se inicia 90 días antes de la elección, el 25 de julio. Pero se establece un mecanismo de 10 días para la revisión
y aceptación o rechazo de las candidaturas. Posteriormente, la posibilidad de reclamar, de impugnar o pedir la aceptación de las candidaturas ante los tribunales electorales. Lo concreto es que por ahí, por el día 14, 15 de agosto, recién pudimos inscribir a los candidatos en el registro de candidatos. Y de ahí ellos pudieron abrir las cuentas. O sea, hay un tiempo en que no se pudo... Se pudo recaudar, pero no se pudo girar, no se pudo hacer absolutamente nada. Claro, eso habría que mejorarlo. Ahora, a propósito de estas nuevas reglas, hay quienes creen que mejor sobreregulado que desregulado como estaba, digamos. Pero ahí hay un tema de discusión. Para ir avanzando, el otro tema que ha estado muy sobre la mesa, de hecho, hoy hubo una nueva presentación del candidato de Chile Vamos por Santiago, Felipe Alessandri, a propósito del intervencionismo, que hemos escuchado tanto durante el último tiempo. ¿Cómo mira eso el CERVEL y cuál es el margen de acción que ustedes tienen en ese sentido? Porque lo de Elia Molina, a ojos del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, ¿es intervencionismo? A ver, yo en eso soy muy respetuoso de lo que son las competencias, sobre todo de organismos la Contraloría. Claro, yo creo que además es bueno que no se concentre en un solo órgano todo el proceso electoral. Aquí, de hecho, nadie señala que es el CERVEL el responsable del proceso electoral. Aquí intervienen desde empresas privadas, como Chilectra, para el suministro de la luz, la Cruz Roja, el Ejército de Chile, o sea, Correos, hay una serie de instituciones que participan en esto, donde el CERVEL actúa probablemente como primos interpares, digamos. Nosotros hacemos la coordinación, invitamos a que nos acompañen en esto. Del punto de vista del control, todo el tema del intervencionismo, de la práctica de los funcionarios públicos, tiene que ver fundamentalmente con el principio de probidad de la Ley de Base General de Administración del Estado. La Contraloría acaba de sacar hoy un control es de la Contraloría. La Contraloría saca habitualmente instructivos sobre esto, donde se regula. Si bien hay normas, dentro de las normas electorales que a nosotros nos obligan a algunas cosas, por ejemplo, a entregar el listado completo de candidatos, candidatas, con sus correos electrónicos, cuando los entregan, porque a veces no entregan ese dato los candidatos, eso ha sido una de las demoras, a veces en los retiros de los dineros, para que cualquier autoridad pública cumpla con su obligación desde los 60 días anteriores de campaña a invitar a los eventos, todo esto que ha estado en discusión. Ese es un tema que corresponde resolver al Contralor. Perfecto. Y nosotros sobre eso tenemos una opinión, pero yo me la reservo porque corresponde que él la resuelva. Ya, pero en esta materia, Patricio Santamaría, en la materia de intervencionismo, ¿no pareciera que la norma tal cual como está estimula el que es mejor pedir perdón que pedir permiso? Por los plazos que corren, porque claro, va la denuncia y se demora la Contraloría en responder y no sé, y la persona que intervino aquí ya se sentó en primera fila, ya lo invitaron a la conferencia de prensa, ya estuvo en una gira acompañada por los ministros o ministras. Sí, yo creo que en eso sin duda hay que dar una mirada distinta. Se ha mejorado, por ejemplo, el mismo principio que corría de que uno era preferible la infracción, coludirse, después pagaba una multa. Hoy día eso se invirtió. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. No hay sanciones que afecten al candidato o candidata en el proceso electoral determinado. Lo más está establecido la pérdida del escaño. Se gana, pero si incurre en infracciones y pierde, tampoco tiene una sanción política en ese sentido. Entonces hay que buscar cómo ir mejorando esos aspectos. Patricio Santamaría, se nos acaba el tiempo. Una última que llama harto la atención de la ciudadanía, esto de ya no ver palomas, ya no ver gigantografías por todos lados. Si podemos repetir en qué lugares se va a poder situar desde esta medianoche la propaganda, porque hay ahí también un rol ciudadano bien importante que cumplir, digamos. Sí, son las dos grandes tareas que tuvimos que hacer. Es un trabajo titánico, yo no se lo doy a nadie, tener que hacer 345 planos, mapas, resoluciones, estableciendo. A nosotros, por ley, recibimos la sugerencia de los consejos municipales. Recibimos sugerencias de 1811 lugares, plazas, parques, espacios públicos. Consideramos que era muy poco, porque algunas comunas decían, no, aquí no nos interesa que haya ningún parque, plaza. Algunos bien intencionados porque querían cuidar el parque, y otros con el ánimo, obviamente, de que no hubiese ninguna posibilidad de que los incumbentes, o sea, que los aspirantes, claro. Entonces nosotros avanzamos, hoy día hay 2.896 parques, plazas, espacios públicos que están definidos en la página www.cervel.cl. Uno entra a municipales, propaganda, pincha, y ahí en la comuna puede ver en mapas y en resoluciones los lugares, pero no solamente las plazas, sino que además los metros cuadrados que hemos tenido que asignarle a cada candidato a alcalde, a cada candidato a concejal. En algunos casos las piezas, el número de piezas de propaganda que van a poder utilizar, porque incluso la ley ha dicho que no puede ser más de 2 metros cuadrados en espacio.
Eso es la vía pública. ¿Qué pasa? Y lo pregunto desde el elector, vaya o no a votar, si me empiezan a llamar por teléfono, a invadir mi correo electrónico. Está el tema de las redes sociales también, que quedó ahí con un gran signo de interrogación. ¿Cómo yo, entre comillas, víctima de la propaganda electoral en este tipo de plataformas, puedo reclamar si alguien me está llamando a una hora que no corresponde, o simplemente no quiero recibir propaganda? Sí, ese es un tema que nosotros debatimos en profundidad, no está regulado, es muy difícil de regular. Además, España es algo avanzado en esto, en América Latina, Brasil y Argentina, y más no había quien reclamar. Regulado por lo negativo. No, hoy día eso es la comunicación privada. Es una comunicación privada, la red social, el Twitter, etcétera. Lo que sí regulamos, que constituye propaganda cuando uno paga para que le abran el círculo de amigos. Exacto. Yo no soy amigo de ningún banco y me llega habitualmente propaganda. O cuando aparece priorizado en cualquier buscador, o cuando se contrata derechamente propaganda en las redes sociales. Pero lo que es el debate, el libre debate de ideas, creo que forma parte también del sistema democrático. Ya no es la carta o la comunicación epistolar, sino que es mucho más directa. Y bueno, uno tiene siempre la posibilidad de cortar el llamado, y yo llamaría más que a eso. Si efectivamente entiende que hay una privación, o su privacidad, se afecta su privacidad, que vaya el 23 y no vote por ese candidato. Y el reclamo justamente al servicio electoral por haber publicado los RUT de los electores. Es que eso está en la ley, y es absolutamente necesario, Mauricio. O sea, hay que reclamar a los parlamentarios. Claro, no, pero es que además yo creo que no hay que reclamar, porque en ese caso, ¿no es cierto?, cuando uno establece la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar que otra sea excluida porque está irregularmente en una determinada comuna, hay que dar a conocer el domicilio. Y no solamente el domicilio, nos obliga además a conocer el sexo de cada persona, el RUT. Hay una serie de cosas que nosotros probablemente no haríamos, pero estamos absolutamente obligados, lo tuvimos que levantar mientras estuvo ese plazo de 10 días, ahora eso ya se retira y vuelve a ser privado. La campaña municipal entra en tierra derecha, va a quedar exactamente un mes para esa elección en nuestro país el 23 de octubre. Todos los detalles de lo que parte hoy esta medianoche con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a la pausa. Claro. Estamos de regreso en instantes aquí en Cooperativa.